Hola, son las 7 de la tarde de este sábado, 10 de abril. Bienvenidos a esta nuestra segunda aula magna de este año, que por cierto es el primer año que hacemos esta actividad, pues esta es la segunda. Va a participar el presidente de nuestra asociación, el presidente de AZCA, Imanol Cueto, y nos va a hablar sobre un tema muy interesante y que en estos tiempos de pandemia todos nos preguntamos o nos hace con más profundidad preguntarnos, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Bueno, para los que no conocéis a Imanol, él es fundamentalmente un seguidor de Blay porque dio sentido a su vida, pero además es un fantástico profesor de yoga, de modo que reúne ahí esas dos cualidades, la de profundizar en todo el tema del hinduismo y del yoga y profundizar esa profundización interior a la que nos invita y nos enseña Antonio Blay. Entonces, sin más preámbulos, deciros que la charla durará unos 45 minutos y después está abierto un turno de preguntas que esperamos que sea muy rico. Para las preguntas, el que no se atreva, que las haga a través del chat, pero os animamos a que abráis el audio y el vídeo y las hagáis personalmente, porque nos gusta veros las caras, así nos sentimos más cerca. Bien, pues Imanol, adelante. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos, buenas tardes. Y nada, empezamos un poquito la charla. La verdad es que dándole vueltas un poquito estos días a la charla de hoy, pues la verdad es que no sabía muy bien cómo enfocarla, ¿eh? Tenía muchas dudas, porque al final yo creo que sí que me he decantado por hacer algo más bien cercano y sencillo, donde mostrar, pues tal y como requieren los fundamentos de este espacio que ha creado AZCA, que es el aula magna. Bueno, pues mi experiencia personal, ¿vale? Al hilo de estas dos preguntas, que es quién soy yo y qué hago aquí, que yo creo que me persiguen fundamentalmente a lo largo de toda mi existencia, ¿eh? Es como una sombra que me persigue constantemente. Y bueno, mi intención es presentar un poquito pues como una especie de cuaderno de bitácora de un navegante pues, que ha vivido sus cosas y sus historias a lo largo del mundo del ser y ya está. Entonces, así sí, os voy a compartir un poquito un PowerPoint y lo vamos viendo sobre esto, ¿vale? Porque va a ser un poco más... Supongo que lo veis todos, ¿verdad? Bien, fijaros, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida, pues yo creo que nos hemos hecho esta pregunta? O sea, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Pues yo creo que seguramente, pues muchas. O sea, es una pregunta que es recurrente a lo largo de nuestra existencia. Probablemente porque es es una pregunta relevante y crucial, que toda persona yo creo que puede y debería hacerse. Porque sí que es verdad que la respuesta, aunque nunca es fácil, porque esto sí que requiere pues como una especie de autoindagación personal y requiere sobre todo que nos devuelva esta pregunta al terreno interior donde reside pues hombre, pues nuestra autenticidad, nuestra identidad, nuestro yo esencial y nuestro yo más profundo, si me permitís, ¿verdad? Lo que está claro es que estas preguntas existenciales que surgen de una demanda interna por encontrarnos a nosotros mismos y que nos señalan y que nos orientan, y que nos orientan hacia el fin, yo creo, de una cierta amnesia espiritual. Eh, ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Pues yo creo que sería como la puerta de entrada al despertar de la conciencia, al despertar de la conciencia de lo que somos y de lo que siempre hemos sido. Así que bueno, estas preguntas claves que surgen de nuestro interior, sobre todo cuando todo lo que se nos ha prometido de bien jóvenes, para ser felices, pues aun consiguiéndolo, porque ponemos mucho empeño en conseguir todo lo que se nos dice para ser felices, pues cuando no lo vas consiguiendo, pues las aguas empieza a hacer agua por todos los sitios. Entonces, esta ansiedad de felicidad, pues, pues, no la conseguimos. Y yo creo que se impone ante la razón,
pues ese enigma y ese misterio que hay que atender. Inevitablemente. A mí me gusta verlo como una especie de brújula que aparece ante nosotros, pues haciéndonos ver que nuestra identidad, si basamos nuestra identidad en lo externo, pues nos lleva a vivir desnortados, nos lleva a vivir desnortados. Porque si miramos bien, pues esa brújula que ante nosotros siempre ha estado, pero que no la hemos visto, pues siempre ha señalado hacia nuestro interior, ¿vale? Y ante estas preguntas que todos nos hacemos en un momento determinado de nuestra vida, pues nos surgen ciertas preguntas y ciertas diferentes reacciones, ¿vale? Reacciones que os señalo aquí en este cuadro. Primero son los tibios, ¿vale? O los que no quieren saber nada de su interior, ¿sí? Que son personas que ante preguntas tan poco normalizadas, pues las racionalizan, las pasan por el filtro de su cabeza y las zanjan con un elocuente, pues igual pues no merece la pena preocuparse de eso, y que siguen pues con su vida habitual, desentendiéndose de intentar, pues dijéramos, comprender lo más mínimo el sentido que pueda tener su existencia, ¿vale? Estos son los tibios. Y luego están los listillos, que como veis, pues es un grupo más bien amplio. Y dentro de estos, pues son estos que se contestan a sí mismos, de acuerdo, pues yo que sé, a todo lo que han aprendido a través de su formación personal. Y bueno, aquí sí que se pueden encontrar varios subgrupos, que los tenéis aquí reflejados, que son los científicos, ¿vale? Que yo lo señalo así, que es el grupo en el que prevalece, bueno, pues una cierta formación científica y que afirman pues que la vida pues es solo un proceso por la supervivencia, en el que naces, en el que te adaptas al medio ambiente en el que has nacido, en el que te formas y en el que evolucionas y te mueres, ¿vale? Luego están los religiosos, ¿vale? Que es este grupo en el que predomina pues quizá ese aspecto religioso pues tradicional, donde uno se afirma en que la vida pues es un campo de experimentación creado por Dios, pues para que la persona o para que el ser humano, perdón, bueno, pues para que el ser humano de alguna forma pues pelee en este mundo contra el bien y contra el mal. Es decir, yo tengo que luchar contra el bien porque el mal supone pues un riesgo permanente a la que yo esté pues supuesto pues al infierno de los pecadores, de esta gente de mal vivir. Que esto del mal vivir ya lo pongo yo, ¿vale? Yo lo pongo yo, pero que a fin de cuentas es un poquito esta sensación. Luego están los prácticos, que es esta persona, este tipo de personas que, bueno, pues que en ellos prevalece, oye, aquí lo que vale es lo práctico, lo pragmático. Entonces estas preguntas que nosotros nos planteamos de qué es el bien, el mal, de lo que es lo que yo soy o lo que dejo de ser, pues entonces pues las pasamos un poquito por alto, de verdad, que no tienen como mucha importancia. Aquí lo que importa es ser pragmático y punto pelota. ¿eh? Y luego dentro de esto están los académicos, que son estas personas pues que de alguna forma bueno, saben algo y no saben exactamente qué, porque se han pegado toda su vida formándose en innumerables terapias, conocimientos, filosofías, cosas cuánticas, cosas espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que no saben pensar por sí mismos si no se referencian a una autoridad en alguna materia determinada. O sea, que esto es como una especie es como una especie de impedimento para que yo experimente por mí mismo qué es esto de la vida, qué es esto del yo soy y qué hago aquí. Y luego, pues bueno, están los agnósticos, que son esta gente que solo saben que no se puede saber nada, que es una visión como muy racional de la vida, en la que, oye, yo no sé si la vida tiene sentido, ni lo sé, ni me lo planteo, y como tal, pues me cierro a esa experimentación abierta de lo que la vida es. ¿Vale? Y luego están los sencillos de corazón, que aquí espero que estemos todos más o menos, ¿eh? Porque son, pues mira, esos pocos que sinceramente pues tratan de ir aprendiendo algo, de ir aprendiendo algo con humildad y con honestidad y enfrentándose pues quizá a esas incógnitas espirituales con curiosidad y abiertas, con admiración y con asombro a lo que puede sentir un niño pues cuando ve, pues no lo sé,
pues por ejemplo, lo que es un caracol en la hoja de una lechuga, que un niño cuando ve eso, pues se asombra, y nosotros cuando somos adultos, el tema de asombrarnos ante la vida, pues es como que lo perdemos. O sea, y cuando uno pierde el asombro por descubrir lo que uno es, la vida se cierra. O sea, tenemos que recuperar ese asombro y esa libertad y esa apertura hacia lo que yo soy. O sea, son personas que entregan todo su ser, pues abiertos a una incondicional búsqueda por desentrañar pues, el misterio de la vida. Y este es Los Sencillos de Corazón, que de alguna forma es el grupo que busca ese conocimiento de lo que uno es con sinceridad y con profundidad. De todas formas, yo creo que lo interesante a comprobar es que estas preguntas pues, existenciales y las diferentes respuestas que se puedan dar a ellas, pues bueno, yo creo que están sustentadas de verdad en una demanda, en una cierta aspiración pues a conocernos a nosotros mismos y además, pues yo diría que esta demanda pues va poco a poco pues llamando a nuestra puerta, llamando a nuestra puerta desde el mismo momento en el cual, pues siendo unos niños, siendo bebés, cuando nacemos, pues se nos desconecta de lo que somos, porque yo creo que no hay que olvidar que desde los 0 hasta los 4 años, pues los niños están involucrados en la vida que son. O sea, están unidos a su madre, son espontáneos, son naturales. Y el entorno, o sea, el entorno pues los admite como tal. O sea, el entorno les permite ser espontáneos y espirituales y posiblemente les permita ser así porque nosotros cuando cogemos un bebé en brazos, si todo funciona más o menos en una cierta normalidad, pues nos despierta algo a nosotros. O sea, el bebé, nosotros lo cogemos en brazos, nos despierta algo. Nos recuerda que nos hemos dejado algo por el camino. ¿Qué es lo que nos hemos dejado por el camino? Pues la espontaneidad y la naturalidad. Nos hemos convertido con el paso del tiempo en personas, entre comillas, adultas. Así que nada, mira, aquí me veis a mí, aquí me veis a mí, ¿vale? Ese bebé que está ahí en medio, soy yo, soy yo. Esta es mi madre, este es mi padre, esta es mi tía y este es mi abuelo que está sujetando ahí la vela como si fuera casi un velatorio, más que un nacimiento, ¿no? Más que un bautizo. Pero bueno, ese soy yo, ¿vale? Entonces, es lo que os estoy diciendo, cuando uno es un bebé, pues tiene una conexión con la vida y el entorno le permite ser, que eso es como nuestro primer paraíso que luego ya vamos perdiendo. ¿Cuándo lo pierde? Pues bueno, pues claro, pues cuando hacia los más o menos, hacia los 4 años aproximadamente, pues esa espontaneidad pues se corta de raíz y se corta a expensas pues de cumplir con el modelo que se nos presenta pues en nuestra familia y que se nos presenta pues a nivel social incluso, porque claro, a nivel social los roles van cambiando. Yo recuerdo que cuando era un niño, un adolescente, lo que prevalecía era el ser un crack jugando al fútbol o al baloncesto, o sea, un número uno a nivel del fútbol. Ahora yo veo a mis hijos y lo que predomina a nivel social es ser un youtuber o un influencer o cosas de estas, así que a mí me resultan un poquito tan extrañas, pero quiero decir que los modelos sociales pues van cambiando. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que tarde o temprano pues se produce como una especie de frustración o angustia vital. Es decir, yo me he desconectado de la vida que yo soy para cumplir con un modelo determinado que me propone mi familia o mi entorno social y la sociedad como tal, y yo con todo mi esfuerzo que me he desconectado de lo que soy, busco el reconocimiento por parte de esto. Y resulta que un día, pues con toda mi buena voluntad, pues yo voy a enseñarle mis progresos en mi clase de, pues yo qué sé, de matemáticas a mi padre o a mi madre, porque mi profesor me ha dicho, oye, qué bien que has hecho esto, y yo con todas mis ganas y con todo mi esfuerzo y mi motivación, se lo enseño a mi padre o a mi madre, y mi padre o mi madre me dice, oye, pues ahora no tengo tiempo para ti. El niño no entiende esto de que ahora no tengo tiempo para ti, o sea, no le entra en la cabeza, no le entra en la cabeza. El adulto lo racionaliza pues en su punto en el que está, pero al niño no le entra eso en la cabeza y le produce una angustia vital. Pongámonos un momento en el caso de este niño que se desconecta de lo que lee es buscando el reconocimiento de sus padres y con todo su esfuerzo busca que le valoren y no recibe esa afirmación por parte de sus padres, que siempre se produce, siempre se produce, ¿vale? Así que yo creo que en ese mismo momento va germinando como a fuego lento
como a fuego lento, muy dentro de nosotros, pues esa demanda o ese anhelo por volver a casa, por volver a casa, que nos hemos pegado mucho tiempo viviendo fuera de casa. Eh, eh, yo la verdad es que yo recuerdo que en mi caso, pues mira, yo siempre he sentido ese impulso a preguntarme desde muy niño, yo creo que desde muy niño, ¿eh? ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Igual no con una visión tan elaborada, no con unas preguntas tan elaboradas, pero ese sentimiento de qué es lo que pinto yo aquí, pues siempre me ha acompañado, desde que soy muy pequeño. Ese mirarme al espejo y la imagen que me devolvía el espejo, pues no percibir que no es lo que yo sentía internamente. Parece ser que esto es algo así como muy habitual, porque luego hablas con unas personas y parece que estas sesiones del espejo, donde yo me veo y la imagen que yo veo no se corresponde con lo que yo internamente siento que soy, pues parece ser que es bastante habitual. Pero bueno, y además en mi caso se produjo algo importante, que yo creo que marcó a día de hoy pues mi experiencia vital y que siempre me ha dado un poquito así como de pudor comentarlo, pero bueno, pues ahora lo voy a comentar, pues yo creo que es el momento. Tampoco es que sea nada especialmente interesante, ¿eh? Pero yo sí que recuerdo que hacia los 5 o 6 años, yo me recuerdo en un día de verano, en pleno agosto, así, imaginaros con todo el ruido de un día de verano en una piscina, yo sentado en el borde de esa piscina con todo el ruido alrededor, bueno, pues con toda esa jovialidad, con toda esa sensación de plenitud a mi alrededor. Y yo recuerdo que, claro, yo no sabía nadar y estaba sentado en el borde de la piscina y de repente yo me incliné a tocar el agua y me caí al agua. Entonces, yo el recuerdo que tengo de ese momento, que ya os digo que son 5 o 6 años, es de estar sumergido de repente en el agua. Y en el justo momento en el que yo estaba sumergido, el ruido externo desapareció. Evidentemente, tú estabas dentro del agua y el ruido, no oyes el ruido. Pero era un silencio bastante más profundo que no escuchar el sonido externo, pero bastante más profundo. Era una sensación de paz inmensa. O sea, era una sensación de estar absolutamente en paz. O sea, no tenía ningún tipo de sensación de incomodidad. Yo supongo que esto de ahogarse tiene que ser algo especialmente traumático, lo entiendo, ¿eh? Pero yo en ese momento así lo vivía. O sea, era un niño, yo me estaba ahogando. Yo creo que me estaba muriendo, así os lo digo, ¿eh? O sea, que estaba justamente en ese punto en el que yo estaba como abandonado a esa paz inmensa que yo percibía, incluso acompañada de una sensación de, de rendirme, de desapropiarme de lo que había hecho en esta vida, que era muy poquito, pero con 5 o 6 años vosotros diréis, pero era una sensación de rendición absoluta, acompañada, como digo, de esa paz que yo creo que a día de hoy pues, pues no, pues no he conseguido sentir, así os lo digo. Y claro, yo en ese momento en el que estaba pues como esa especie de éxtasis, por llamarlo así, de repente yo percibo que me cogen de la pechera y me tiran hacia arriba y me sacan del agua. En ese momento que me sacan del agua, yo creo que es el momento más insufrible que he sufrido en mi vida. O sea, son dos momentos absolutamente contrapuestos. Una paz absoluta y un sacarme de ahí y escuchar el ruido, la desesperación, el sufrimiento, la angustia, el miedo a mi alrededor. O sea, yo creo que fue algo insufrible. Son esas dos cosas, ¿eh? Que me han llamado mucho la atención pues, a lo largo de toda mi vida. Claro, pues esa desconexión que uno sufre, pues le genera pues como una especie de anhelo por encontrar quién soy yo. O sea, yo me he desconectado, pero surge en mí pues un anhelo por saber quién soy yo. Y bueno, fijaros, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Yo soy bueno porque el mundo es peligroso. Es esta sensación de que yo, pues mira, pues soy un niño bueno, yo tengo que cumplir con el modelo, porque cuando cumplo con el modelo, pues mis padres, pues de alguna forma, pues me quieren, pues de alguna forma me aprecian y tengo ese reconocimiento. Esta es mi madre
y yo estoy aquí con mi túnica. Yo vengo de un pueblo minero, vengo de un ambiente muy rural. De hecho, es un pueblo que ni existía, porque primero surgió la explotación minera y luego se formaron las casas y las viviendas para que las personas vivieran en torno a la mina, ¿vale? Y yo recuerdo que el párroco de mi pueblo, que era una persona peculiar, que no era un cura de estos ortodoxos y tradicionales, sino que era más bien un cura subversivo, si me lo permitís, que era misionero y demás, pues él, claro, vivíamos en un ambiente minero donde la gente, pues algunos tenían cierto dinero para vestir a sus hijos pues con esos trajes de marineros que se ponen para a la hora de hacer la comunión. Y había gente que no. Y este cura dijo, mira, hay túnicas para todos, o sea, para los ricos y para los pobres. Y esta es la túnica con la que todos los chicos y las chicas de mi generación, de mi quinta, pues hicimos la comunión, ¿eh? Que es algo así como a mí me llama mucho la atención y me trae unos recuerdos así como muy, no sé, muy tiernos, ¿vale? Pero claro, yo creo que tuve la suerte de que mi madre, pues sí que era religiosa y sí que me obligaba a ir a misa. Y bueno, pues para mí fue un sustento en aquel momento. O sea, tener algo o alguien que me hablara de lo trascendente y de Dios, aunque luego, ya veréis que luego yo me rebelé en todo esto, pues, pero que alguien me hablara de Dios, para mí es básico y fundamental. Yo por eso digo que una de las mayores catástrofes que podemos tener es no hablar a los niños de la trascendencia. Claro, para eso el padre tiene que vivir lo que es la trascendencia. Pero no hablarle de Dios a los niños es un gran problema porque viven huérfanos de los valores espirituales. Y luego esa vuelta a casa, pues es bastante más traumática que si tú tienes por lo menos oído ¿eh? Lo que es Dios, lo que es la espiritualidad y demás. ¿Vale? Bueno, pues sí que es verdad que, como os digo, en la adolescencia, pues como cualquier adolescente, pues me rebelé contra todo, pues contra todo, incluso contra el dogma religioso. ¿Por qué? Pues porque lo veía como algo impositivo y como algo falso, porque a la que observabas a la gente que iba a misa y luego la observabas en su vida cotidiana, pues bueno, pues veías muchas contradicciones. Yo veía muchas contradicciones y a mí me llamaba mucho la atención y me resultaba además muy significativo que tú en misa seas así y luego fuera seas de otra forma. Yo por lo menos no podía con eso. Con lo cual, pues aunque esta demanda interna, pues de fondo iba acompañándome, pues me abandoné totalmente pues a cumplir con el modelo social y familiar pues, que se me imponía pues, para ser feliz, porque yo lo que quería es ser feliz. A mí de pequeña me dicen, ¿tú qué quieres? Digo, pues ser feliz. Yo creo que es un deseo que muchas personas tenemos, ¿no? ¿Qué quieres tú? Pues ser feliz. Claro, pues vamos a cumplir con el modelo social y familiar que se me propone para ser feliz. Es decir, pues voy a estudiar, ¿vale? Este soy yo. Ya veis qué mono, ¿eh? Con pelo y todo, que la gente se sorprende y me dice, oye, pero tú tienes pelo. Digo, sí, yo he tenido pelo. Sí, yo he tenido pelo. Veis, esta foto es de la mili, ¿eh? Vamos a cumplir con el modelo social. Vamos a la mili. Yo hice la mili en la Armada, en la Marina, en el Ferrol del Caudillo, ¿vale? Y aquí estoy, pues justamente una foto así muy chula sentado en las estachas, que son las cuerdas que se utilizaban para anclar las fragatas al puerto, ¿eh? Y aquí pues estoy en mi visión hippie, o sea, porque la cuestión es cumplir con un modelo que te dé identidad, que te dé algo que tú anhelas. Y me da igual ser bueno porque yo voy a la mili, pero también me da igual ser hippie, porque el hippie me da identidad. O sea, de alguna forma, eh, eh, bueno, pues yo iba consiguiendo lo que se suponía que tenía que conseguir para ser feliz, pero esa felicidad anhelada, pues oye, pues no terminaba de llegar, la verdad. Y, y hasta tal punto que yo creo que hacia los 25 años, siempre hay edades que dicen que son claves. Yo no sé por qué, pero dicen los 25, los tal o los cual. Pues a mí se me produjo como una especie de crisis. Una especie, no, una crisis de identidad en toda regla. Porque uno se va viendo que está consiguiendo todo lo que puede tener para ser feliz y no lo consigue, y se ve a sí mismo como un bicho raro, porque yo me veía como un bicho raro. Y bueno, pues en esa especie de frustración y de pozo sin fondo, pues me llevó un día a probar algo que para mí también es clave en mi vida, que es la práctica del yoga. ¿Eh?
Y yo creo que en principio yo sí que me sentí muy atraído por el yoga en su variante física, ¿vale? En las asanas, en las posturas, en la parte física y además, pues bueno, pues se me da bastante bien. Pero, pero yo creo que lo que verdaderamente me llamó a mí la atención, ¿eh? Ya no era tanto la parte física, sino es la parte estática de las posturas, ¿vale? En el yoga tú haces una postura, construyes la postura y luego estás en una fase estática, donde estás solo tú, con los ojos cerrados, ¿vale? Y sintiendo el contacto con tu respiración, con tu cuerpo, y en ese punto yo sentí una profunda paz, o sea, una profunda paz que se asemejaba mucho o bastante a esa sensación que tuve pues cuando me caí a la piscina cuando era niño, curiosamente. Así que también os digo que esto también está impulsado pues por una especie de, oye, esto de ser espiritual y ser un profesor de yoga pues como que tenía un cierto caché por aquel entonces. Los raros tenían su importancia y era una persona rara pues porque hacía yoga y porque me dedicaba a la espiritualidad. Así que es como que ibas andando como un par de metros por encima del suelo y eso te daba su importancia. Así que bueno, pues empecé a hacer cursos de yoga. Vale, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Pues yo soy profesor de yoga y tengo una escuela. ¿Ya veis cómo va variando la visión de quién soy yo y qué hago aquí? ¿Eh? Porque antes yo no sabía quién era, pero cumplo con el modelo. Ahora yo soy un profesor de yoga, ¿eh? Y tengo una escuela, ¿vale? Eh, o sea, de alguna forma, pues empecé a hacer cursos de formación, monté una escuela después de formarme, luego monté otra cerca de Pamplona, e incluso empecé a impartir clases como profesor de yoga en un ashram, que esto es casi como el sumum de un profesor de yoga, o sea, que impartas clases en un ashram, de la mano de Chomin Uranga, Ananta y de Anamayuelo Suma, que son los directores del ashram Naradeva y que me dieron la oportunidad de dar clases en este sitio y que de alguna forma han sido mis mentores y lo siguen siendo en la práctica del yoga, pues yo empecé a dar clases de yoga en un ashram. O sea, ¿qué más puedes pedir? Eh, no puedes pedir más. Pero esa demanda, pues seguía soplándome el cogote, las cosas como son. Yo no conseguía deshacerme de esa demanda interior para nada. O sea, porque aunque el yoga pues me daba mucha profundidad, e incluso en las meditaciones tenía una cierta sensación de estar conectado con la vida que yo soy, me costaba horrores trasladarlo a mi vida cotidiana, pero horrores. O sea, yo el lunes o el martes o el miércoles, cuando iba a mi vida cotidiana, no conseguía trasladar esa espiritualidad. Y a mí eso me desgarraba por dentro. Así os lo digo. Y la gente te dice, no, no, pues es que esto, pues tú tienes que meditar más y lo tienes que vivir con más profundidad. Y bueno, incluso al final uno, pues dice, oye, pues aquí lo que hay que hacer es entenderme bien, ¿eh? Simular que eres un profesor en tu vida cotidiana. Entonces, pues te pones la pose de yo soy un profesor de yoga y vivo conforme a esta espiritualidad. Y yo miraba alrededor porque soy muy observador y la gente hacía lo mismo, pero no es real. Hay algo que falta, hay algo que no, que se cae por su propio peso. Así que ya vamos por unos 40 años, ¿eh? Esto lo decimos fácil, pero ya vamos por unos 40 años, más o menos. Así que un buen día de estos en los que yo estaba, pues yo creo que desesperanzado y con todo este recorrido que estaba haciendo, pues que esa demanda de la realidad pues no se conseguía calmar en mí, porque no se conseguía calmar en mí. Es más, o sea, yo comprobaba que iban pasando los años y que esa inquietud personal pues no se saciaba. Y me dio por escuchar pues un día, así de estos cualquiera, pues a un buen señor, ¿vale? Que es este, que es Antonio Blay. ¿Eh? Y de repente pues surgió como un clip instantáneo. Yo he escuchado muchas veces a los alumnos de Blay comentar que bueno, que cuando ellos estaban con él, o las primeras clases que estuvieron con él, como que se producía un antes y un después. Yo no tengo la suerte de conocerlo en persona, pero cuando yo escuché sus audios y cuando yo leía lo que él experimentaba en su vida cotidiana, pues de alguna forma a mí me surgió ese clic. De repente digo, hostia, esto es lo que yo estaba buscando.
esta sensación de espiritualidad integral es lo que yo estaba buscando. Y claro, encima hablaba con una contundencia y afirmaba de una forma tan veraz lo que él había experimentado, pues que a mí me sonaba como algo muy convincente. O sea, me sonaba como una espiritualidad muy real. No era un charlatán cualquiera. Así que bueno, pues después de escuchar todos sus audios y de leer pues, todos sus libros, pues me dio por investigar. Me dio por investigar. Digo, bueno, voy a ver si hay algún alumno suyo o alguien que siga la línea de esta persona. Y la suerte pues me dio por encontrarme con Jordi Sapés y con María Pilar de Moreta, que siendo alumnos suyos, yo creo que estuvieron los 5 años últimos con Jordi, pues ellos han tenido la gracia de crear un sistema y un método de trabajo pues a través del cual uno puede experimentar, experimentar, que esto es lo que yo quería. Digo, yo estoy ya empachado de escuchar a personas y escuchar charlas, yo quiero experimentar. Pues bueno, pues mediante este método de trabajo uno puede experimentar en primera persona pues lo que Blay apuntaba en sus charlas, en sus conferencias. Y yo lo digo esto porque Blay era mucho de decir, que es una frase muy suya, de no se crean nada de lo que yo digo. Digo, experimenten, señores, experimenten, señores. Y cuando lo hayan experimentado, pues entonces será su experiencia la que lee por ustedes y no la mía. Es decir, o sea, de alguna forma dejaba muy amplia y muy abierta la puerta para que cada cual llevara a la práctica sus enseñanzas. Y, y bajo mi punto de vista, Jordi y María Pilar han tenido el acierto de cubrir perfectamente este hueco, con un sistema de trabajo avalado incluso, pues últimamente por estudios a través de test de grupos de control y de test que certifican y avalan pues, que la percepción del alumno va cambiando en la medida que van haciendo este trabajo, ¿vale? Y junto a esto, pues crearon también esta asociación que está, bueno, pues en este logo que veis al lado de Antonio Blay, que es AZCA, que es la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Realización, que se encarga de difundir este trabajo, pues a través de diversas actividades como pueden ser estas o como son los cursos de introducción y demás cosas que vamos organizando pues con el tiempo. Y bueno, como yo esto lo quiero referir a mi experiencia personal, yo empecé a trabajar con ellos en el 2013. Sobre todo me sugería mucho y me llamaba mucho la atención que aparte de este método se garantizaba una cierta tutela personal, ¿vale? Que va orientado no a sustituir el trabajo de la persona, sino a acompañarlo en su proceso personal y espiritual. Yo ya tenía 43 años en todo esto, o sea, ya son 43 años. O sea, con lo cual ya os digo que había como un cierto empacho, de ideas, cursos, charlas, conceptos, bueno, que estaba muy bien, pero que no, yo entendía que con 43 años, después de tantas vueltas a lo largo de mi vida, yo entendía muy bien que no me habían transformado absolutamente nada. O sea, que estaba en el mismo punto, en la casilla de salida, después de 43 años, buscando y buscando y buscando. Con lo cual, pues yo me aventuré a hacer este trabajo. Porque yo creo que como es algo eminentemente práctico, pues bueno, pues se asemejaba mucho pues, a lo que yo buscaba. Y ya os digo que desde el principio ya hubo un cambio radical en mi interior, ya desde el principio, porque empecé a experimentar por mí mismo, o sea, porque el trabajo lo que te sugiere es experimenta por ti mismo, no te creas nada, que es lo que decía Blay, no te creas nada, experimentalo. Pues empecé a experimentar ciertos conceptos y definiciones, pues que hasta la fecha, pues solo estaban en mi cabeza, en mi cabeza. Tenía un archivo de ideas sublimes inmenso, que no te ayudan absolutamente en nada, que no transforman nada, nada, nada y nada. Y entonces, os voy a resumir un poquito los conceptos, que son conceptos que son experimentados por la persona, pero que bueno, es bastante más largo. Y ya os digo, y ya meto un poquito la cuña en todo esto, que si queréis profundizar en este método de trabajo, en la primera semana de mayo tenemos un curso de introducción al trabajo donde se explica perfectamente de qué va todo esto, donde se entrega una documentación a las personas, donde las personas estudian esa documentación, donde se atienden sus preguntas y donde se hacen
3 sesiones online, en directo, miércoles, viernes y domingo, donde se terminan de aclarar todas las dudas y donde se establece pues, una especie de relación con los alumnos o con las personas pues para resolver, en definitiva, todas las cuestiones que se planteen. ¿Vale? Bien, la identidad. Claro, dices la identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, la identidad es aquello que nosotros pues nunca cambia. Yo creo que esto siempre es algo que yo, no me resulta novedoso. Dices lo que siempre es igual y constante. O sea, lo que siempre es igual y constante. O sea, lo que siempre somos. De manera que en la medida que yo empecé a trabajar a nivel personal, ¿vale? Pues yo comencé a interesarme por esto. A nivel personal, en tu vida cotidiana, no porque lo has leído en un libro. Y no como una idea más, sino como algo a experimentar en mí, o sea, en mi vida cotidiana. Y claro, empecé a darme cuenta, pues que a lo largo de mi vida, bueno, pues que todo ha ido cambiando y variando. Pues como habéis podido comprobar a lo largo de todas estas transparencias e imágenes que os he puesto, ¿verdad? Todo ha cambiado menos una cosa que yo empecé a intuir y a experimentar, que es que todo ha cambiado menos yo, menos yo. Porque efectivamente la historia personal ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. Pero sin embargo, el protagonista de esta historia es siempre el mismo, que soy yo. Entre otras cosas porque sin mí, pues la historia no tiene sentido, se difumina, se elimina, o sea, el yo es lo idéntico. Claro, por otro lado, pues también comencé a darme cuenta pues de las muchas cosas que yo utilizaba para identificarme, la imagen que yo pretendía dar a los demás, los bienes materiales, ¿sí? Las posesiones intelectuales, el prestigio, las relaciones que tenía y pretendía tener, en fin, un montón de pertenencias de todo tipo, pero de todo tipo, que las tengo, pero que no soy yo. O sea, yo soy quien las tiene. O sea, de alguna forma comencé a descubrir que estas posesiones o pertenencias cambiantes, pues no pueden ser el yo. Es decir, yo tenía claro que de fuera me identificaban así, ¿vale? Pero lo que yo no sabía es que internamente yo también me identificaba con esto. O sea, todas estas cosas las llamaba yo. ¿Mm? Con lo cual, pues uno empieza a darse cuenta que identificarse es, por tanto, pues confundir mi propia realidad, pues bueno, pues con fenómenos internos y externos. Y además, añado, externos por muy espirituales que pretendan ser. ¿Vale? O sea que, de alguna forma, pues te vas viendo que es como si fueras el personaje de una película, bueno, pues que sufre y se alegra y se emociona y llora y ríe porque se identifica con todo lo que le pasa al protagonista de la película que tú crees ser, pero que no eres tú. Y esto, la verdad es que es un descubrimiento bestial, brutal, brutal. En fin, pues que en esta primera fase de este trabajo uno se da cuenta que la identidad es lo que no cambia, es lo que siempre es igual, lo que yo soy, y la identificación, pues es como me vivo a mí a través de los objetos. Identidad, identificación. Claro, con todo esto se te abren dos líneas de trabajo claras. Primero, mirar lo que no soy, o sea, mirar lo que no soy utilizando para ello insistentemente pues tu vida cotidiana, porque antes los yogis de antaño lo que hacían es se retiraban a las montañas del Himalaya, se encerraban como 2 o 3 años y hacían meditaciones brutales para descartar lo que no son. Nosotros tenemos una vida occidental que esto no es posible. Vamos a mirar lo que no somos en nuestra vida cotidiana. Vamos a poner un poquito de empeño en mirar eso en nuestra vida cotidiana. Entonces, claro, tú empiezas a descartar cosas, dices, yo no soy lo que tengo, yo no soy mis circunstancias, pero de verdad, o sea, vivirlo de verdad. Yo no soy mis productos, yo no soy mi cuerpo, yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que siento, yo no soy lo que hago. ¿Por qué no soy todo esto? Pues porque esto cambia a lo largo de mi existencia y si cambia no es idéntico y como cambia no soy yo. ¿Vale? Entonces se añade esta segunda vía de investigación que es mirar lo que soy. Vamos a mirar lo que soy. Claro,
mirar lo que sois y que para mí era un nuevo propósito, que se me abría pues al hilo de la hipótesis de trabajo que se invitaba a hacer a propósito de la definición que daba Antonio Blay, que él dice, lo que tú eres, o sea, yo soy una capacidad de ver, una capacidad de amar, una capacidad de hacer. Vale, de puta madre, esto vamos a dejarlo ahí y vamos a ver si lo conseguimos experimentar en tu vida cotidiana. Vamos a verlo, vamos a experimentarlo, o sea, no nos vamos a creer nada. Entonces, pues bueno, pues uno empieza a comprobar experimentalmente que el acto de ver claro algo, o sea, el acto de ver claro algo es idéntico, no cambia absolutamente nada. O sea, tú puedes tener un flash donde comprendes, para que me entendáis, y por poner un ejemplo, los sutras de Patanjali, que es una de las filosofías del yoga, tú tienes ese flash y puedes comprender algo de los sutras de Patanjali y, y ese flash es exactamente igual del que puedes tener para ver claro cómo puedes ir desde tu casa, pues no sé, al supermercado que está en la otra punta de tu ciudad, viendo cuál es el camino más corto. O sea, lo que cambia son los conocimientos que tú vas adquiriendo en la medida que tú enfocas la capacidad de ver y comprender en algo. Lo que desarrollas son los conocimientos que adquieres, pero la capacidad de ver es algo que yo soy per se. Ese flash donde yo veo algo claro no cambia absolutamente nada, nada. Los conocimientos pueden variar o no, pero ese flash no cambia nada, no se modifica lo más mínimo. E insisto que esto es algo a experimentar por uno mismo, no es algo para ser creído. De verdad que no. Dices, ¿y la capacidad de amar? Pues por lo mismo. Dice, eh, tú tienes una capacidad para relacionarte, para vivirte integrado en la realidad, que eso es algo idéntico y que no se modifica lo más mínimo. Lo que cambia es el resultado de actualizarla. ¿Qué es lo que cambia? Pues las diferentes relaciones que tienes, los gustos, los disgustos, la manera que tú tienes de integrarte en la realidad o no, pero tu capacidad de amar, o sea, tu capacidad de vivirte integrado en tu entorno no cambia absolutamente nada y es siempre igual. Y vuelvo a decir, esto es algo para experimentar en tu vida cotidiana y lo mismo con la capacidad de hacer. O sea, tú puedes utilizar la capacidad de hacer y transformar la realidad que tú eres, perdón, la realidad que yo soy, la puedes aplicar en la existencia para transformar algo, pero tu capacidad de hacer es exactamente la misma. Lo que tú desarrollas son las habilidades que adquieres a la hora de aplicar esa capacidad de hacer, pero la capacidad de hacer y transformar la realidad es idéntica. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Seguimos, dices, despertar de la pesadilla. Bueno, otro punto clave. Dices, claro, todo esto está muy bien, pero lo que está claro es que pues de vez en cuando a mi conciencia pues me asalta como una especie de auténtica pesadilla, pero claro, las identificaciones que yo, estando dormido, emito sobre las cosas, pues me vienen, y me vienen, en mi caso me venían, pues estando absolutamente pendiente del exterior, ¿vale? Y de cómo estaba quedando delante de los demás. Esto es algo importante. Nosotros vivimos la vida siempre en función de cómo estamos quedando delante de los demás, de cómo vas a quedar, de si tienes éxito a la hora de hacer las cosas, de si no, incluso de lo que esperas tener en un futuro, porque esta es una identificación que es muy sibilina. O sea, yo a veces me pego la vida esperando que suceda algo en el futuro para ser feliz, pero y me pego la vida esperando y esperando a ver si me toca la lotería, que esto es algo así como muy chorra, ¿no? Pero me puedo pegar esperando la vida a ver si me viene una gran iluminación para ser feliz. Y te pegas la vida esperando y te mueres esperando una gran iluminación sin vivir el presente, que es donde está la verdadera realización personal de cada persona. Pues bueno, pues esta pesadilla donde yo me veía absolutamente pendiente del exterior, pues me venía. Y yo recuerdo que el tutor, que en mi caso, pues ya digo, es un proceso personal donde vas acompañando a una persona, pues era Jordi, pues él me decía, no te molestes, dice que esto no tiene solución. Y yo decía, pero ¿cómo no puede tener solución esto?
¿Cómo no puede tener solución la pesadilla en la que yo estoy absolutamente abducido y que estoy sufriendo? Y dice, no, no tiene solución. Dice, has de despertar de la pesadilla. Y me decía, dice, porque a nadie se le ocurre, que esto es algo así para reflexionar, a nadie se le ocurre cuando tú estás haciendo una pesadilla, solucionar la pesadilla desde la propia pesadilla. O sea, lo indicado es despertar, ¿vale? Dice, esto que tú estás sintiendo, viviendo y haciendo es un sueño irreal basado en unos prejuicios imaginarios y en unos ideales utópicos que solo se solucionan despertando. Claro, y la pregunta inmediata es, ostras tú, ¿qué es esto de despertar? ¿Qué es esto de despertar? Y decía, dice, pues despertar es constatar pues lo que ya eres y que no tienes que llegar a ser de ninguna manera concreta para que los demás te aprecien. Y añadía, despertar es estar presente en tu conciencia, en tanto en cuanto sujeto o identidad, porque tú ya eres y porque siempre has sido. Así de sencillito, ¿vale? Esto se explica en 2 o 3 frases que igual nos patinan las neuronas en este momento, pero que efectivamente es algo para constatar en tu vida cotidiana. Y digo, pues venga, al lío. De manera que a través de los famosos despertadores y el diario, que, insisto, si queréis tener una visión un poquito más amplia de esto, apuntaros al curso de introducción, porque ahí tendréis toda una documentación perfecta para explicar bien todo esto. Bueno, pues uno empieza a experimentar pues que efectivamente, pues cuando uno despierta, pues cesan las identificaciones acostumbradas y recupera el protagonismo de su existencia. Además, vives y actúas en el mundo, ¿eh?, desde tu naturaleza esencial, desde lo que eres, capacidad de hacer, capacidad de amar y capacidad de ver, ¿vale? Y esto es algo importantísimo y que junto al ejercicio del centramiento, que es un ejercicio meditativo donde hacemos todo lo contrario, que es me voy a aislar de los estímulos externos y voy a intentar conectar pues con esa fuente de la que surge esta capacidad de ver, esta capacidad de amar y esta capacidad de hacer, pues yo creo que es básico, ¿eh?, en este primer ítem de todo este trabajo. Y claro, y luego aparece el personaje, el famoso personaje. Yo os digo que no entendía el orden y yo le preguntaba a Jordi, digo, pero es que esto no, digo, vamos a empezar por el personaje para ver primero el personaje y luego ya despertamos. Pues es imposible. O sea, yo ahora veo el sentido de todo esto. Porque tú no puedes afrontar cómo funciona tu personaje sin primero despertar, porque es preciso y necesitas una visión limpia y descontaminada de los propios prejuicios del personaje para estudiar el mecanismo que te gobierna cuando te duermes, ¿vale? Porque ver el personaje desde el propio personaje es un absurdo. De hecho, hay gente que en los diarios te dice, oye, es que yo me estoy viendo porque tengo un vínculo con mi padre, porque tal y porque cual. Deja de hacer de psicoanalista de ti mismo y despierta. Y cuando despiertes y tengas claro quién eres, entonces es cuando puedes mirar lo que no eres, pero no al revés. Pero no al revés. Entonces yo ahí vi claro el orden de todo este proceso. Es básico. Primero despertar y luego mirar lo que no eres, y no al revés. Y claro, uno se pregunta, ¿y qué es el personaje? Bueno, ¿qué es el personaje? Bueno, pues el personaje es todo un embolado mental pues que asalta mi mente y que secuestra mi atención. Pues con una idea subyacente, ¿eh?, que es que esta forma de ser que yo encarno pues no es la correcta, ¿vale? Y no es la correcta y que es deficiente. Y que no es como debería de ser, ¿vale? Y que encima también los demás y el mundo y todo Dios, incluido Dios, no es como debería de ser. O sea, es un tinglado mental, artificial, ¿eh? Y aquí es muy importante porque Blay en esto es novedoso, o sea, otras corrientes añaden el personaje como es algo que tú tienes que asumir, ¿no? Blay decía que es un objeto extraño en el proceso del ser humano, que es algo extraño, es algo que se te ha inoculado cuando eres niño y como se te ha inoculado y es artificial, te lo puedes sacar, ¿vale? Te lo puedes sacar. O sea que el personaje, a fin de cuentas, pues lo que hace es distorsionar la realidad propia y colectiva. Y aquí es donde, bueno, pues uno se introduce en todo el ejercicio de los eventos, que uno, claro, el ejercicio de los eventos son ejercicios donde con una pequeñita anécdota adquieres
y sale a la luz de la conciencia una cantidad de creencias subconscientes brutal. Yo recuerdo que me dice, pues dame una anécdota chorra. Digo, pues una anécdota chorra, pues oye, pues me fui a comprar el pan a la esquina y la panadera me miró tal y cual. 4 frases. Bueno, pues yo os aseguro que de 4 frases sacas 20 hojas de creencias subjetivas que las tenemos en el coco, en el coco sin darnos cuenta. Y las sacas y las ves, ¿vale? Y con todas esas creencias y prejuicios subconscientes, pues bueno, pues hay un análisis posterior. Donde toda esa información oculta pues va saliendo y de una forma, pues yo creo que clarísima, pues yo conseguí sacar a la luz de la conciencia, pues de manera definitiva, pues un mecanismo, ese mecanismo famoso del yo idea y yo ideal, que te faculta para sacarte de encima, insisto, este personaje para siempre. La pregunta es, ¿te lo sacas para siempre? Digo, hombre, pues casi. Yo no sé si para siempre, pero casi. Porque claro, si tú ves de una manera tan pormenorizada, pues cómo funciona este mecanismo, porque ves todo el intríngulis, como el que ve una batidora cuando funciona en primera velocidad, en segunda y demás, pues claro, se te asalta sin que tú te des cuenta, pues como lo tienes tan fresco este conocimiento, pues enseguida lo pillas, lo cazas al vuelo y eso te permite despertar de inmediato, ¿vale? Aquí también hay que añadir que paralelamente a esto pues, se empiezan a hacer ciertos talleres del inconsciente, donde empiezan a trabajar pues, todo el tema de un inconsciente energético, que es toda esa ira reprimida, un inconsciente emocional, que es todo el trabajo y todos los vínculos con tus padres, un inconsciente intelectual, que son todas esas creencias adquiridas desde pequeñito y sobre todo una reeducación del niño. Vamos a recuperar al niño que somos, porque recuperar al niño que somos implica estar un poquito más cerca de la realización personal, un poquito más cerca, ¿vale? Así que, bueno, pues uno termina de limpiar todos estos restos ocultos y almacenados en nuestro inconsciente. Ya veis que es un trabajo, por lo menos así lo viví yo, serio, metódico y que tiene pues una cierta profundidad. Claro, yo experiencia. Dices, ¿qué es el yo experiencia? Pues es la personalidad. El yo experiencia es lo que hablaba Blay, que es el modo de ser personal que hemos desarrollado de forma espontánea, pues actualizando en menor o mayor medida la capacidad de ver, amar y hacer. Es decir, los conocimientos que yo voy adquiriendo, que es lo que comentábamos antes, las relaciones que yo voy viviendo y las habilidades que yo voy conquistando. Y claro, cuando uno consigue sacarse de encima al personaje, pues ve de una manera objetiva, o sea, de una manera objetiva y clara, que ha dejado una serie de secuelas. El personaje deja una serie de secuelas, porque ha utilizado el potencial que yo soy, pues de una manera desequilibrada. Y esto se ve clarísimo a través de un Excel que se hace durante un mes, que estudiamos todas las actividades y dónde empleamos el tiempo, donde tú ves, pues, ese desequilibrio, ¿vale? Y pues con todo esto, pues yo me dediqué de manera consciente y voluntaria a trabajarlo, ¿vale? De manera consciente y voluntaria a trabajarlo. Aquí es donde empieza el trabajo del crecimiento personal. Lo de antes es me voy a contener porque todavía no me conocéis mucho, pero es una chorrada como un piano, porque tú no puedes crecer desde el personaje, solo crece la estupidez. O sea, solo puedes crecer en la medida que eres consciente de lo que tienes que trabajar. Y para eso hace falta un trabajo amplio, serio y metódico. Y claro, yo creo que en este punto a mí se me hace inevitable, ya voy terminando, Carlos, se me hace inevitable poner 2 fotos más, ¿vale? Que son estas. 2 fotos más. Yo en octubre del 2016, pues a mí se me propuso, junto con unos compañeros que veis aquí, en el monasterio de Oseira, que es donde desarrollamos el taller taller específico para los trabajos de los niveles superiores de conciencia, pues se me propuso para formar parte de la Junta de AZCA, y esto pues para mí supuso el espaldarazo definitivo para desarrollar el yo experiencia, porque, o sea, sí o sí, una vez que estás dentro de AZCA, pues tienes que espabilarte por aprender, ¿eh? Y casi sin ser experto de nada, pues uno va aprendiendo pues un poco de todo, ¿no? Así, a mí me gusta decir siempre que entrar en AZCA para mí ha sido como un máster para el desarrollo del yo experiencia, la verdad, así lo vivo. Y bueno, al fin, hoy en día incluso pues poquito a poco voy experimentando
esto que hablaba Blay de la actitud positiva, que a veces confundimos que la actitud positiva con el pensamiento positivo, que no tiene nada que ver. O sea, la actitud positiva no es para nada lo contrario de pensar algo diferente a lo negativo. O sea, positiva Blay lo añadía en el término de poner lo que yo soy. O sea, para poner lo que tú eres tienes que tener claro lo que eres, de cajón. O sea, con lo cual, para mí es mucho más movilizador, porque de una manera, pues una vez despiertos y conscientes de nuestras capacidades esenciales, pues se trata de ponerlas al servicio, pues, de tu existencia. Y en mi caso, pues es un poner al servicio de los proyectos en los que estoy involucrado, pues lo mejor de mí y dar lo mejor de mí. Es decir, es un actuar sin apego al fruto de la acción, que esto es lo que dice el Karma Yoga, no dice otra cosa. Esto de que tienes mal karma es una chorrada. O sea, el Karma Yoga dice, no te apegues al fruto de la acción, porque el premio y el gozo ya lo llevas puesto, que el premio y el gozo es desarrollar tu potencial en esta existencia. Así que con todo este recorrido, que son 51 años para 52, que se dice así como muy fácil, en una hora, ¿vale? O menos, pues aquí está. Que me sobran, es la conclusión final, que me sobran muchas cosas a día de hoy, pero muchísimas cosas me sobra. Primero los interrogantes, que eso ya es significativo. De todas estas dos frases que hemos añadido a la charla, me sobran los interrogantes, me sobra el quién, ¿vale? Me sobra el ¿y qué hago? Y me quedo con esto, me quedo con esto. O sea, soy yo aquí, ahora mismo es lo que siento, ahora mismo es lo que yo experimento, soy yo aquí. Y haciendo como una especie de encaje de bolillos con mi formación yógica, concluyo diciendo esto. Soy Sat, que es vida, que es energía, Chit, que es sabiduría, que es identidad, que es tener claro, que es lucidez, y Ananda, que es felicidad, y tener claro que yo estoy aquí y que me vivo integrado y que desde aquí yo soy, y ya está. Punto pelota y otra cosa mariposa. Bueno, se me ha acabado el carrete, Carlos. Bueno, ha sido un carrete bastante interesante, ¿eh? Pensábamos 45 minutos y no nos hemos despegado de la pantalla y son 57 minutos, para que veas cómo te controlo. Sobre todo el carrete ha sido interesante porque ha sido un carrete basado en tu experiencia, en tu vida. Nos has contado qué proceso has seguido tú desde ti mismo. No has hablado desde la teoría o desde los libros que has leído. A mí me ha gustado mucho esa primera fotografía del bautizo, tu madre, qué guapa tu madre. Y el bebé también, El bebé casi, bueno, se veía que era un bebé, pero nada más. Tenía una pinta ya de meditador así, grande, tío. De cualquier manera, se nota cómo hay ahí una demanda interior desde el principio. Y esa demanda no la has dejado ahí, no te has olvidado de ella. Es tan fuerte que has dicho, yo tengo que solucionar esto, yo tengo que profundizar en esto, yo esto le tengo que dar respuesta. Y bueno, la respuesta al final, la de yo soy, que bueno, eso ya es muy pretencioso, ¿no? Lo de yo soy. Pero yo soy aquí ha sido un goce intelectual, ¿eh? El final ese que has hecho. De cualquier manera, ahora mismo somos 35 los que estamos escuchándote y me gustaría que seguro que os han surgido muchas dudas, muchas preguntas, que las vayáis haciendo. Dadle abajo a la izquierda al micrófono y a la camarita esa para que os oigamos y os veamos. Y oye, si hay alguno que no se atreve, no pasa nada por escribir en el chat. Ya veis que en el medio por abajo, en el medio de esa barrita que hay abajo pone chatear. Pues lo podéis hacer así también. Pero preferimos que lo hagáis de la otra manera. Venga, si no hay ninguna pregunta, yo puedo hacer una. Yo puedo empezar. Eh, a la pregunta esa segunda de qué hago aquí, tú has contestado con eso de la actitud positiva, pero
no me ha quedado muy claro eso de la actitud positiva, porque muchas veces da la sensación de que uno quiere contestar estas preguntas trascendentes y la actitud positiva se trata de poner, pero sin comprometerse mucho, sin querer que cambie nada. Que, lo de qué hago aquí, me gustaría que lo explicaras un poco más. Sí, bueno, el asunto clave es saber quién eres tú. Si tú sabes, tienes claro que tú eres un potencial, como decía Blay, ilimitado de inteligencia, de amor y de energía, el que hago aquí es como que va de la mano. Entonces, la actitud positiva simplemente es dar un pasito más pues, para poner lo que tú eres en la existencia. ¿Cuál es el problema? Que el personaje siempre evalúa si yo voy a hacer esto, a ver qué me va a rendir, o si yo voy a hacer esto otro, en qué me va a perjudicar. Pero cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer y tiene esa visión clara de que aquí es donde tengo que estar y qué es lo que tengo que poner, lo pone, y cuando lo pone, el gozo no está tanto en el resultado, que esto es fundamental, o sea, el gozo no está en el resultado, está en actualizarte, en vivirte, en sentirte un ser inteligente, un ser lúcido, un ser amoroso y un ser activo. Eso es algo brutal y para ser experimentado, porque ahí tú no ves el resultado, ahí gozas en el sentido de que yo pongo esto y ya está, que sale bien, estupendo. ¿Que sale mal? Pues bueno, pues tendremos que evaluar qué es lo que ha pasado y volveremos a hacer las cosas de otra forma. Pero el gozo intrínseco es actualizarte a ti a través de los estímulos que te va trayendo la realidad y la existencia. Y eso es algo fabuloso, fantástico, eso es algo para experimentar, no es algo para creer, de verdad. Manuel, te quería hacer una pregunta con relación a tu recorrido en el trabajo del camino de Antonio Blay. Has hablado de todas las etapas que tú has efectuado, que has llegado a un momento en el que hablabas de ese yo experiencia y de esas secuelas que a tu punto de vista te ha dejado el trabajo con el personaje, y hablabas de ese desequilibrio. Y ahí has pasado un poquito de prisa. ¿Nos podías contar qué has encontrado, si lo puedes compartir, por supuesto, en ese desequilibrio y cómo lo trabajaste? Sí, pasa un poquito de prisa porque el tiempo Claro, claro, entiendo. y en el curso de introducción, de verdad que eso lo tenéis como muy, muy claro. Sí, yo, en mi caso es muy claro, o sea, yo vengo de un ambiente rural, o sea, Sí. en mi pueblo, donde yo vivía, o sea, lo que predominaba es la cosa material, el vivir, el buscarte las habichuelas, que se solía decir, el trabajar para tener un sustento y tanto la parte emocional, bueno, la parte emocional en los ambientes rurales igual hasta se trabaja más que en ciertos otros ambientes, porque yo recuerdo que, mira, nosotros vivíamos en bloques donde nosotros dejábamos la llave a la vecina para que cuidara a los hijos de la otra vecina y para que si le faltaba algo, pues, oye, pues, o sea, ese ambiente de solidaridad en esos pueblos donde uno pasaba necesidad, yo creo que es bastante, tiene el potencial del amor. Lo que yo descubrí es que el tema intelectual, pues evidentemente estaba bastante cojo, pero no porque uno no lo tenga, sino porque no lo ha desarrollado, sino porque toda su vida se ha preocupado por ese sustento y por salir adelante. Y entonces el tema intelectual pues lo tiene un poquito abandonado, pero puede pasar al revés. O sea, una persona puede estar y puede crecer en un ambiente absolutamente intelectual y el tema práctico, pues lo desatiende. O sea, no sabe ni hacerse un huevo frito. O sea, descubriste que a ti te faltaba un poco desarrollar el intelectual. Exacto. O sea, tú haces un ejercicio y que es un Excel, que es el trabajo de yo experiencia, donde se apuntan todas las actividades que tú tienes, pim, 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 pim. Y sale claro que tú ahí tienes un déficit, Ya. por ejemplo, a nivel intelectual, a nivel motor o a nivel emocional. Entonces, pues vamos a ver qué actividades son las adecuadas para que tú desarrolles esto, que no es negativo, ¿vale? Y tú el motor lo tenías bien, con Sí, el yoga y todo eso. sí. ¿Es eso? Lo tenías bien. Sí, sí, sí. Dale. ¿Y cómo hiciste para intelectual? ¿Qué se te ocurrió para trabajar ese intelectual? Por ahí anda Jordi, por ahí anda. ¿Leías a No, Blay más? no, se te propone una serie de actividades que tienen que... A ver, tú, por ejemplo, estudiar inglés, que la gente dice, esto es intelectual, no, Eso es, eso es motor, porque eso es claro. memorizar.
Pero si Sí. tú estudias filosofía, Ajá. es comprender a Digas los filósofos, a conexiones ahí, hacer conexiones con tu cerebro. eso no con tu cerebro, tiene que ver con En fin, con tu desarrollar tu cognición. capacidad de comprender. Entonces, pues o sea, te tienes que meter en la piel del filósofo para comprender la visión del filósofo de la realidad. Entonces, ahí ejercitas sí o sí tu capacidad de comprender. ¿Y qué te gustó? ¿Qué te gustó ahí? ¿Qué te gustó a ti? Comparte con nosotros. ¿Qué te gustó? Me tira del hilo aquí. Perdona, ¿eh? Hombre. No, perfecto. Bueno, a ver, cuando uno descubre algo que no ha desarrollado en su vida, le parece algo fabuloso. O sea, yo ver esa capacidad que todos tenemos, no yo, todos tenemos de comprender a un filósofo y su visión de la realidad que tiene, no por el hecho de ascribirte a la escuela del filósofo, sino por el hecho de comprender Comprender su libro, su visión de la pensamiento. realidad. A mí eso me parecía algo, digo, Eso, ¿verdad? O sea, me parece algo fabuloso, magnífico, porque es algo que tú no has desarrollado y es como que se te abre un mundo nuevo. Como por ejemplo, a la hora de desarrollar el tema emocional, pues ir a conciertos de música clásica. Yo vengo de los ambientes del rock and roll y del heavy metal. Ahora me habéis pelado, pero yo tenía una melena, yo me iba a los conciertos así que estamos ahora en confianza, pues los conciertos de Barón Rojo, de Barricada y demás. Entonces yo que me vi haciendo este trabajo en un auditorio inmenso en Pamplona, en el Baluarte, escuchando música clásica en primera fila y que se me saltaban las lágrimas, o sea, que se me saltaban las lágrimas, pues yo para mí eso fue un descubrimiento brutal, bestial. ¿Qué os voy a decir? O sea, y a ti eso te faltaba en tu bagaje cultural, familiar y social. Pues eran cosas que no habías tú ejercitado bastante. Exacto, ese es el problema, que son cosas que tú no desarrollas porque el personaje se especializa en algo, ¿vale? Se especializa en lo que le luce el pelo, que puede ser en la parte intelectual, motora o emocional, y el resto lo desatiende. O sea, tú dices, mira, yo soy muy hábil intelectualmente y esta es mi cara. O sea, esto es Pero lo que yo oferto a es que nivel. de lo que tú estás hablando ahora a mí me hace pensar personalidad también, no solamente personaje, porque es que Estamos tu hablando personalidad, de sí. tu personalidad, ¿de acuerdo? No, Más que de tu personaje. no, claro, estamos hablando de la personalidad, ¿eh? Perfecto, No hablamos del personaje. Estamos hablando cuando vale. tú ya tienes claro que, oye, que el personaje te la has sacado de encima más o menos y ves claro, o sea, objetivo, que en tu vida te hace falta desarrollar una serie de cosas pues que hasta la fecha no has desarrollado y te pones a ello. Por eso digo que ahí es donde empieza el crecimiento personal, ahí es donde empieza verdaderamente ese crecimiento voluntario y consciente sobre lo que yo tengo que desarrollar en mi vida. Porque lo de antes, o sea, mira, yo tengo amigos que igual a nivel social son sumamente introvertidos, muy hacia adentro, muy para allá, y se apuntan a retiros de silencio interior 15 o 20 días, ¿vale? En el sentido de que su personaje les dice, oye, olvídate de la sociedad, olvídate de las relaciones sociales y retírate del mundo. Esta es tu actividad. Y justamente lo que tiene que hacer igual es al contrario, ¿entiendes? O sea, uno solo ve lo que le hace falta desarrollar de verdad y objetivamente cuando despierta y cuando tiene claro, pues esto que de alguna forma le hace falta actualizarlo, pero cuando ha despertado, porque si no el personaje te va a decir que sigas haciendo lo mismo de otra forma. No sé si me llego a explicar. Sí, es que, o sea, perdonar, yo no voy a acaparar todo, pero como hablas muy bien, pues, y como te has puesto tú de modelo ahí, Bueno, pues, de sí, modelo. de modelo que hayas recorrido el camino, entonces, pues puedes hablar mejor, tienes una experiencia más de un Sí, recorrido, ¿no? sí, yo hablo un poquito desde mi experiencia, sí. Claro, y eso es muy importante, porque si no hablamos de unas teorías, y claro, las teorías todas son buenas, todas se valen, todas las puedes reflexionar y decir, te lo crees, pero como estás ahí dentro, yo es lo que me digo, ¿por qué siempre dices me tengo que quitar de encima el personaje? Porque es como el personaje es algo que es un fruto, o sea, cuando lo comprendes y lo ves y lo vives y lo palpas, el pobrecito, digo yo es lo que me estoy diciendo ahora, el pobrecito, ¿por qué tú dices te lo tienes que quitar de encima? O la pobrecita en el caso
Porque se cae, simplemente se cae. O sea, no es cuestión de plantearse el tema del personaje como una lucha encarnizada contra un personaje, porque eso no va a ningún lado. Porque como tú dices, quitármelo de encima te da la impresión que ahí Ah, hay una lucha y... Sí, es una forma de hablar, pero Vale. no lo veáis como una lucha permanente contra el personaje donde me lo tengo que cargar, porque para nada, es simplemente despertar. Tú cuando despiertas y tomas conciencia de lo que tú eres, pues el personaje se cae. Porque el personaje y la personalidad es que no te los puedes quitar de encima. Es que tú, por ejemplo, dices, bueno, pues yo tenía 40 años, pero que yo tengo más, eso que yo tengo más, eso no te lo quitas. O sea, no tengo más, vamos, tampoco estoy en los principios de un despertar, porque cada uno llega con un bagaje aquí. La personalidad no, porque eso es algo real. No, O sea, claro. es algo objetivo. Lo que tú has ejercitado en esta vida, a nivel motor, a nivel emocional y a nivel intelectual, es algo objetivo. Pero el personaje sí que te lo puedes quitar porque es una visión, digamos, subjetiva y errónea de la realidad. Es una visión distorsionada en base a unas creencias que tú te han metido y te han inoculado de niña y que te las puedes quitar de encima, viendo que son incorrectas, viendo que es una ficción, viendo que es una forma de ver la realidad que no se corresponde con lo que es. Es que en el momento en que tomas distancia, ya está ahí la cosa. Ya está. Claro. Ya está. Claro, Vale, de acuerdo, de acuerdo. Carmen, date cuenta que tienes que tomar distancia, ¿sí? Pero tienes que tomar distancia desde ti. Hombre, Para claro. tomar distancia desde ti tienes que estar conectada a lo Ya, eso ya me he dado cuenta que ese es la gran cuestión, sí, la gran cuestión es esa. Que además empezáis por ahí, por lo tanto es... Eso es. Venga, más preguntas. Levantad la mano si queréis, hacéis así y yo os veo. Alex, venga, adelante. Sí, bueno, gracias por la charla que nos estáis dando, muy interesante. Yo en principio lo que quería plantearle eran dos temas a Imanol, ¿no? Uno primero que es que yo siempre me encallo en la palabra actualizar, no sé por qué, porque parece ser que tiene un sentido para todos. Para mí me es difícil de concretar en una acción, en un desarrollo, o en una actitud, y a lo mejor me lo puedes aclarar. Esto en el punto 1. Luego en el punto 2 yo tengo el problema inverso a ti, es decir, que yo soy o he sido una persona muy intelectual y quizás lo que me convendría, según este discurso que nos has dado, sería pasar un poco a la acción. Entonces, si pudieras un poco también pues profundizar un poco en ese aspecto, ¿no? Es decir, cuando dices desarrollar cosas que somos o cosas que no hemos hecho, no sé exactamente cómo lo planteas, pero que es muy interesante ese tema, ¿no? O sea, perdona la longitud de la pregunta, Imanol, pero... Sí, bueno. La primera parte no te he escuchado bien, ¿eh? La segunda sí que te he escuchado bien y creo haberte entendido que te tienes como una persona así como muy intelectual y demás y que te falta esa parte práctica, ¿no? Esa parte de desarrollo motor, sí, que crees. Bueno, yo siempre digo, nosotros tenemos, bajo mi punto de vista y según lo que yo he experimentado, una de las cosas que más ayuda a las personas especialmente intelectuales y que viven en su cabeza es el yoga. Es el yoga, que es lo que yo experimento. Yo hago yoga, ¿eh? Pues ya está. Pues entonces tú tienes que ver que cuando tú haces yoga, o sea, cuando tú haces yoga y cuando tú cierras los ojos y cuando tú haces una postura y levantas un brazo y haces un estiramiento para aquí y un estiramiento para allá, hay un momento donde no piensas, o sea, donde la mente se para, donde estás simplemente percibiendo y notándote a ti, observando y notando tu cuerpo, y notando tu respiración y relajándote. O sea, y es porque hay una cosa clara y básica, y es que el cuerpo solo existe en el presente. Entonces, para las personas intelectuales, conectar con su cuerpo en el presente les ayuda a salir de su mente. Entonces, a mí me dicen, oye, habrá muchas cosas más, pero bajo mi punto de vista, el yoga ayuda a todo el mundo, pero sobre todo a esas personas que son especialmente de vivir en su mente y en sus ideas y en sus conceptos. Sí, sin lugar a dudas. La primera parte de la pregunta no te la he entendido, pero bueno. Bueno, gracias. Era el significado que le dais, digamos, a la palabra actualizar. Es decir, actualizar. Que todo el mundo la entiende, menos yo, porque no sé, a mí me cuesta mucho. Ya, sí. Sí, porque cuando la gente dice, oye, es que Blay decía, es que eres un potencial ilimitado de energía, de amor y de inteligencia, y todo el mundo se queda con lo de ilimitado.
Hostia, soy un potencial ilimitado, pero nadie se queda con la palabra potencial. O sea, que tú lo tienes, pero lo tienes que desarrollar, tío. O sea, tú lo tienes dentro, ¿vale? De puta madre. O sea, tú eres un potencial ilimitado de inteligencia, de amor y de energía. Muy bien. ¿Qué es actualizar? Ponlo. O sea, ponlo. ¿Y cómo lo pones? Pues actualizándolo. ¿Y cómo lo actualizas? En respuesta a los estímulos que te llegan de la existencia. ¿Qué pasa? Que cuando los estímulos llegan de la existencia y el personaje con su sesgo habitual ve que ese estímulo pues igual reclama una acción emocional, pues da su respuesta acostumbrada, que puede ser intelectual. ¿Vale? Como yo estoy acostumbrado a racionalizarlo todo, cuando me viene, vamos a responder con el corazón, respondo con la cabeza. Digo, oye, vaya mierda de vida. No, perdona, vaya mierda de vida, no. El problema no es el estímulo, el problema es que tú no lo estás viendo desde la inteligencia curiosamente bien. Y lo que te está exigiendo ese estímulo es que des una respuesta emocional que todavía no sabes. Entonces, actualizar es poner ese amor que tú eres en esa respuesta emocional que te exige la realidad. No sé si me llego a explicar. Y a nivel motor igual, ¿vale? O sea, es poner en acto el potencial que yo soy. Porque es cierto que está en mí, pero si yo no lo pongo, me muero en esta existencia sin haber actualizado. Bueno, ya estamos, son las 8:15, yo creo que puedo decir tacos. Una mierda del potencial que somos. O sea, te mueres sin dejar una huella en esta existencia más que vivir, pim, 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 y morirte. Y hasta luego, Lucas, ¿no? Yo creo que merece la pena poner un poquito de nuestra parte. Merece la pena vivir desde lo que somos, sin lugar a dudas. Vayamos a eso. De acuerdo, muchas gracias, Imanol. Sí, hombre, nada, Alex. Muy bien, Alex, muchas gracias. ¿Más preguntas, por favor? Hola, Carlos, yo he levantado la mano también. Sí, está Esther y está Juancar. Pues venga, Vale, voy. empezamos con Esther y luego Juancar. Vale. Imanol, me encanta ya los tacos, ¿eh? Ya estamos en confianza. Está súper bien, muy bien. Oye, Imanol, quería preguntarte una cosa. Al inicio de la presentación has hecho una clasificación que me ha parecido como muy graciosa, y lo que es esto de los tibios, los listillos, y esto has hecho como una clasificación como estamos las personas, más o menos, ¿no? En los grupos en que podremos estar, podría ser más o menos así. Pero yo lo que te quería decir es, ¿no podría ser también como etapas por los que pasamos todos? Es decir, como igual, ¿no? Para llegar un poquito también, ¿no? A los sencillos de corazón, igual es que yo me he visto en todas un poco. Sí, como buena genio te ves en todas. Sí. puede ser, sí, efectivamente. O sea, es algo gráfico. La primera respuesta que le viene a una persona cuando tiene esa inquietud que surge desde dentro, ese quién soy yo y qué hago aquí. Porque yo creo que esa es una respuesta, eso es una inquietud, eso es un anhelo, eso es una demanda que todos tenemos, todos, yo creo que todos, y cuando digo todos es todos. Lo que pasa es que cuando surge ese anhelo, pues hay ciertas personas que lo derivan a esa parte intelectual, hay otros que lo derivan a la parte religiosa, y luego hay esa parte de estos sencillos de corazón que dicen, oye, voy a ver de verdad qué tiene esto, y voy a experimentarlo sin creerme absolutamente nada, voy a experimentarlo, ¿vale? Entonces es así, pero sí que puedes pasar por diferentes etapas, igual puedes estar en la parte de los tibios durante mucho tiempo y pasa algo en tu vida que de repente se trastoca y te vas a la parte de los sencillos del corazón, etcétera. Sí, sí puede ser. Es una clasificación sin más. Muy bien, gracias. A ti. Muy bien, adelante, Juancar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hola, Imanol, gracias. Hola, Juancar. Una pregunta concreta. En un momento decías que todo este trabajo interior, ese trabajo espiritual que has hecho, lo que es el despertar, trabajar los eventos, trabajar el personaje, el centramiento, el trabajar y experiencia, que te ha llevado 5 años de acompañamiento, he entendido. 5 años seguidos, continuos de acompañamiento con Jordi, ¿es así? Pues no lo he calculado. Son del 2013, sí, más, pero bueno, vaya, no pongo fecha a estas cosas. Quiero decir que uno empieza y cuando empieza, pues continúa. Yo no le pongo fecha al asunto, pero lleva su tiempo. O sea,
tú date cuenta que la inercia que tenemos a vivir fuera de nosotros es muy grande. O sea, yo con 43 años aún viniendo del mundo espiritual, del yoga y demás, los vicios caracterológicos que te hacen ver la realidad de una forma determinada son grandes, son grandes. Y esto lleva su tiempo. O sea, no es que de repente tú digas, mira, pues oye, con un año ya me quito de encima el asunto y ya puedo vivir libre y conectado a mí. Pues lleva su tiempo. ¿Cuánto? Pues depende de cada persona, no lo sé. Eso depende mucho de, pues eso, de cada persona y su ritmo de trabajo. Pero que lleva un trabajo, efectivamente, pero yo siempre digo que es un trabajo que no es algo que tú tengas que poner por encima de tus obligaciones habituales, sino es un trabajo que es muy llevadero, pero muy llevadero porque tú lo pones en tus obligaciones. O sea, tus obligaciones son las que tienes siempre, pero sobre esto vamos a poner la conciencia de ti, ¿vale? Entonces, no es una tarea más, es un voy a ver la realidad desde mi conciencia, utilizando pues como vivo, y de esta forma no es algo que tú digas, oye, pues no sé, no es tan, no sé, no es tan pesado y tan arduo como quizá nos lo quiere hacer ver el personaje. Es algo llevadero, que supone trabajo, sí, pero utilizas lo que tienes, o sea que yo creo que merece la pena. ¿Cuántos años? No sé, yo sí, sinceramente te digo que toda la vida, pero bueno. Vale, gracias. Juanca, de todas formas, ten presente que estamos hablando de ser lo que somos, de autorrealizarnos. Y la autorrealización no es una cosa que digas, ¡pum! He llegado aquí y ya estoy autorrealizado. Autorrealización es una cosa que es tarea de una vida y a lo mejor de muchas vidas, ¿eh? Lo que sí que está claro es que Antonio Blay y Jordi Chapés nos están ayudando, nos han ayudado mucho en poco tiempo aprender a despertar, aprender lo que es el despertar y aprender lo que es el personaje de cada uno. Luego ya cada cual tiene su vocación o su idea de lo que quiere hacer en la vida y te das cuenta lo que es importante de lo que no lo es. Lo que es verdaderamente trascendental de lo que no lo es. Somos muy impacientes, así te lo digo. O sea, la gente igual tú te pones con una persona y empieza a hacer un diario y ya a la segunda semana te empieza a decir, oye, ¿esto cuánto? Digo, coño, digo, si llevas 2 diarios, tío. O sea, un poquito de calma, un poquito de paciencia, que esto tiene un proceso importante. O sea, que llevo ya 2 semanas anotando cosas. Digo, coño, 2 semanas, que son 2 semanas si llevas 50 años haciéndolo de costumbre. 2 semanas, o sea, requiere su tiempo y su proceso. Yo creo que lo mejor es dejarse ir y ir día a día, vaya, bajo mi punto de vista. Lo mejor, sí, Juanca. Sí, no, yo llevo 5 meses haciendo el trabajo solamente llevo 5 meses y bueno, sé lo que he avanzado y lo que estoy haciendo y bueno, tengo claro que esto pues lleva pues mucho tiempo porque realmente he estado muchos años en la ignorancia, he estado muchos años dormido y ya sé a lo que a dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Claro, mi pregunta era más que eso, yo sé que esto me va a llevar esta vida y no sé cuántas más, vale, de acuerdo. Lo que es el acompañamiento necesario de un tutor o de una tutora, como has dicho, en un momento dado, 5 años, la pregunta iba dirigida a eso, ¿no? No te he entendido que en 5 años ya lo has conseguido todo, ni mucho menos, sino eso, ¿no? Que has estado 5 años acompañado en ese sentido. Bueno, nosotros ponemos una franja de tiempo, cuando la gente se inicia en este trabajo y decimos que unos 14 meses, más o menos, si la persona lleva un ritmo normal, un ritmo más o menos pues adecuado, en esos 14 meses sí que nos comprometemos, por decirlo de alguna forma, a que esa persona aprenda lo que es despertar, objetive lo que es el personaje, con el tema de los eventos y demás, y viva lo que es el análisis del personaje en esos 14 meses, más o menos. Por poner una fecha, por poner un...
un No, tiempo. eso ya lo sabía, por eso te pregunto. Ah, bueno, pues ya está. Ah, ya Venga, sabía que era O sea, 14 pues te meses, queda, pero- si llevas 5 meses, te queda poquito ya. Sí, sí. Gracias. Más cosas. Antes querí ver a usuario, perdona, no me acuerdo cómo te llamas, que creía que querías hacer una pregunta. Bueno, ahí Iván Ojeda. Y está Iván también. Vale, pues Iván, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Imanol. Hola, ¿Qué guapo. hola tal, Iván. señor Cueto? Yo tengo una pregunta muy directa. ¿Cuál es para ti la fase en la que peor lo pasaste de todo el proceso en el trabajo? Es decir, la fase que más te costó, en la parte del desierto que dijiste tú, madre mía, ¿dónde me he metido? Y que también fue como el clac. ¿Cuál fue la parte clave del proceso del trabajo? Pues todas son claves, ¿eh? Porque todas tienen su proceso personal y su maduración en el tiempo, pero yo, fíjate, según me haces esta pregunta, estaba pensando, y yo creo que la parte más fundamental para mí, que luego cada uno tiene su propia experiencia, fue lanzarme al ruedo. Porque yo soy muy así, mi personaje es muy receloso y muy de ver las cosas antes de lanzarse. Y me costó dar un poquito el paso, pero bueno, yo creo que fue como un acto de fe, en el sentido que yo veía que era algo serio y una vez que yo me lanzo, pues bueno, pues vas haciendo las cosas. Pero ese primer impulso yo creo que fue casi lo más complicado. Y luego lo del ver el personaje, pues tiene su aquel, que al principio uno se lo toma como algo así, hostia, vaya mierda, que no sé qué, pero luego ves que es una bendición. O sea, la gente dice, oye, vaya mierda lo de ver el personaje, coño. O sea, vaya mierda no darte cuenta que estás viviendo en el personaje, porque cuando te ves en el personaje, oye, a jaulilla, jaulá. O sea, ponle velitas a este momento en el que estás viendo lo que no eres. O sea, que no es una vaya mierda lo que he vivido, no. Date cuenta de la irrealidad en la que has estado viviendo durante tanto tiempo. Eso también fue un momento un poquito complicado. Y luego lo del yo experiencia, pues también, porque en el yo experiencia, tú ahí ya eres tú el que tienes que tomar las decisiones, el que tienes que ver, lo que tienes que trabajar, aconsejado por el tutor, pero eres tú el que tiene que decidir. Ya eres mayor de edad cuando trabajas el yo experiencia. Y entonces ahí también es un momento complicado. Hay partes claves, pero yo me quedaría quizá con la inicial, bajo mi punto de vista. Gracias, Iván. Y la última pregunta, sí, relacionada con cuando comienzas lo que es la parte del yo experiencia, es reforzar el desarrollo, la potenciación de las capacidades, ¿no hay como una vuelta atrás o un miedo claro, tu personaje te ha potenciado ciertas capacidades y otras te las ha mutilado? ¿No hay un cierto como un miedo? No, a lo mejor no hay miedo porque ya has avanzado un poco en el trabajo, pero ¿no hay miedo en iniciarte en esa capacidad que no tienes muy desarrollada? No sé si miedo, pero igual un poquito más de incertidumbre. Incertidumbre hasta que la experimentas, porque cuando la experimentas, pues es como que se abre un mundo totalmente diferente. O sea, es lo que comentaba un poquito con Carmen, ¿no? O sea, si tú tienes un poquito desarrollado una capacidad, pues hay un poquito de incertidumbre, un poco de, oye, no sé qué va a pasar y tal, pero cuando te pones a actualizar algo que tú no has desarrollado durante tu vida, a nivel intelectual, a nivel emocional o a nivel motor, es que se te abre un mundo totalmente diferente. O sea, es fascinante. Incluso a veces el problema es al revés. O sea, oye, no te lances tanto a esto y desatiendas ahora el resto. O sea, porque es que es algo fantástico. O sea, descubrir cosas que hasta este momento pues no habías experimentado, pues no, sí que hay un poquito de incertidumbre, pero luego cuando las experimentas, para nada, para nada. Vale, muchísimas gracias. Sí, hombre. De cualquier manera, Iván, esta respuesta no te soluciona nada porque tú vas a tener tus pasos de tus travesías de desierto y van a ser las tuyas, no van a ser las de Imanol, ni las mías, No, es ni que las de yo nadie. estoy cerca ya de la fase del Zascapún, así que bueno, por eso me la estoy viendo venir y no sé cómo parapetarme, pero bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser y como dice Imanol, luz a la oscuridad y ya está, perfecto. Así que no hay miedo. Muy bien. Gracias. Venga, más preguntas.
Es ahora mismo las 8:30. Más preguntas y si no, pues vamos retirándonos. Hombre, yo creo que habría que sacar alguna conclusión de esta charla, ¿no? Imanol. Conclusión, pues que hay que seguir caminando y hay que seguir avanzando hacia lo que uno es y hay que poner mucho empeño. Mira, aquí pone, no sé si veis, que me he puesto, siempre me pongo camisetas un poquito, es profeso para lo que yo hablo, ¿no? ¿Qué pone aquí? Movimiento, ¿no? Movimiento, no sé si lo veis. Pues hace falta movimiento, pero movimiento espiritual. Hace falta moverse hacia el espíritu, no esperar en tu rincón, sentado en tu cojín de meditación, a que el espíritu venga en ti. Vale, sí, tiene que haber momentos de introspección, pero hay que moverse hacia el espíritu, hay que actualizar el espíritu en la vida cotidiana, sí o sí. O sea, creo que ha llegado un momento, ya no solo a nivel personal, desde luego, pero a nivel colectivo, que tenemos que movilizarnos, tenemos que convertirnos en activistas espirituales y activar el espíritu en nuestro entorno, cada uno desde donde pueda. Y esto es algo urgente, o sea, hay que hacerlo sí o sí. No sé, ese es mi mensaje un poquito. Usuario ha levantado la mano. Perdona, sí, ¿cómo te llamas? Quita el micrófono, haz clic al micrófono para abajo a la izquierda. Ya está. Eso es. Ya está. Yo era hacer un comentario porque me toca de lleno. Todo lo que se está hablando ahora me toca de lleno y me recuerda mi trayectoria de todo este trabajo y les veo como muy afortunados haber tenido personas que les hayan ayudado, que hayan tenido un soporte, que les hayan orientado. Yo tuve que hacer este trabajo absolutamente solo, en compañía solamente con el texto de Antonio Blay. Yo tuve la suerte de encontrar a una persona que se llamaba, un hermano marista, que era Jesús García Vadillo, que era contemporáneo de Jordi Sapés o que yo sepa, discípulo directo de Antonio Blay. Y estuve con él los 4 años de rigor para dar el libro primero y el libro segundo y no me enteré absolutamente de nada, hasta que llegó un punto cumbre en mi vida que fue un despertar, después de harto de dar vueltas de búsqueda y búsqueda y búsqueda y búsqueda, un día hojeando el libro de Antonio Blay, pues como digo, te estás haciendo el canelo, porque estás dando vueltas y aquí tienes todo lo que necesitas para lo que tú necesitas, para despertar un poco en tu vida. Todo lo que estás buscando lo tienes aquí. Y a partir de ahí pues me dediqué a investigar a Antonio Blay desde mi propia iniciativa, sin ninguna ayuda de nada. Para mí era todo novedoso. Y de todo esto me quedé con una pregunta, una afirmación de Antonio Blay, una frase de Antonio Blay de un audio suyo que decía: mientras vosotros filosofad, vosotros teorizar, pero que mientras vosotros filosofáis y teorizar, yo hago. Y entonces ya a partir de ir comprendiendo todas esas cosas, me dediqué a hacer las cosas por mí mismo, al margen de todas las teorizaciones que yo tenía ya de mi personaje y de mi historia intelectual y demás, y me fui ahondando más en todo este hacer. Y ese hacer me ha llevado a ir comprendiendo muchísimas cosas, a despertar de muchas cosas vividas en mí, interiores mías, a irme afirmando en lo que soy y ir descubriendo lo que no soy. Y eso para mí ha sido una base grandiosa. Por lo tanto, si algo sirve mi comentario, es para que la gente, las personas que estamos en el camino, menos teorizaciones o menos intelectualización de las cosas y más mirar objetivo. Y objetivo en lo que decía antes Imanol, en que vienen flashes en que ves las cosas con una nitidez despampanante y sabes que eso es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que tienes que vivir, eso es a donde tienes que ir y ese despertar. Pues para mí ha sido eso fundamental. Gracias. Menos teorización y más implicarme en hacer sin pensar tanto en el resultado y sin pensar tanto qué voy a conseguir, sino dedicarme más a
¿qué estoy haciendo? Esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llama, esto es lo que me atrae de dentro, esto es lo que necesito. Eso es lo que quería Gracias por tu comentar en este momento. comentario. ¿Perdón? Que gracias por tu comentario. Se nota que necesitabas expresar eso, necesitabas decirlo. De alguna manera sí necesitaba decirlo, porque Sí. esto para mí es como corroborar que mi trabajo ha ido en el buen camino sin saber que lo estaba haciendo. Pues yo, al hilo de lo que estás diciendo, que es un poco la conclusión que estamos sacando de que hay que moverse y hay que hacer. Pues al hilo de ese hacer, el que no haya hecho el curso de introducción, le animo a que haga el curso de introducción. El que no esté apuntado y quiera apuntarse, que vaya a la web www.autorealizacion.org y ahí se podrá apuntar. Además es baratísimo. Porque me interesa mucho el programa que tienen para ver métodos de trabajo, métodos de orientación, que yo también hago algo de acompañamiento desde mi humilde percepción del asunto, y me interesa mucho el método de trabajo. De acuerdo. Para poder explicar y aplicar las cosas y ayudar a otras personas de la mejor manera posible. Pues allí lo podrá ver todo el mundo que se apunte, cuál es el método de trabajo que hacemos. Repito, del 3 al 9 de mayo sí. y en nuestra página web os podéis apuntar. Si no hay nada más, Imanol, si a ti te parece bien, lo podemos dejar aquí. Perfecto. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Buenas noches a todos y hasta la próxima.